Mm, Nuevamente, encantado de poder trabajar con ustedes. Hay personas que no asistieron, somos aproximadamente al día de hoy 26, 27, creo que son 27 en total las y los inscriptos. Así que bueno, nos iremos incorporando y poniendo. También son días medios extraños porque hoy y mañana no hay actividad en las universidades, entonces digamos, es una situación compleja. Nos iremos acomodando. Eh, Voy a hacer un pequeño repaso por algunas cuestiones, llamémosle de índole administrativo, y voy a empezar, si les parece, compartiendo pantalla y de paso recordarle a quienes se conectaron al final, si pueden dejar un saludo, el nombre o algo en el chat, así ya queda registrada la asistencia en el encuentro del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Vamos a compartir todo esto. Bien, algunos títulos, llamémosle, de documentos y elementos que ya tienen disponibles en el aula virtual. Les brindamos acceso, creo que excepto a Leandro, que ayer justo sobre la hora se pudo inscribir, pero en general han tenido algunos días para acceder al aula virtual, para curiosear la sección de paso, ya que estoy comentando esto, les muestro el aula virtual. Se está viendo el Moodle, ¿no? Sí, perfecto. Ya han tenido oportunidad de curiosear la sección de información y comunicación general. Esta sección es la destinada a comunicaciones ida y vuelta entre ustedes y nosotros, pero respecto a cuestiones generales del curso. Después, cada módulo va a tener su propio espacio, su propia solapa, digamos, donde se van a desarrollar las distintas actividades de cada uno de los módulos. Pero también tenían visible una serie de actividades previas que les pedimos que realicen, y que quienes no lo hicieron les vamos a agradecer que completen fundamentalmente la evaluación diagnóstica. Es para nosotros muy importante conocer con quién vamos a estar trabajando. Pero si acceden ahora al aula virtual, van a ver que está habilitado el espacio Fundamentos Pedagógicos y del Enfoque por Competencias, que es el nombre del módulo que estamos iniciando hoy y el que van a desarrollar conmigo hasta el 10 de septiembre, cuando haremos un enganche. En realidad, este módulo y el siguiente, el de Sergio Silvestri, tienen claramente un solapamiento, una concatenación. Es nuestra intención que ustedes vean, que ustedes se den cuenta y perciban que todos los módulos tienen una concatenación y que esto está pensado tanto en los materiales como fundamentalmente en las actividades que vamos a tener que hacer. Bien, ¿qué es lo que ya tienen disponible en el aula virtual respecto al módulo que estamos empezando hoy? Lo que yo estoy viendo acá es la pantalla que ustedes ven, es la pantalla del estudiante, de aquellas personas que tienen rol de estudiante en el campus virtual. Entonces van a ver una presentación que voy a utilizar hoy para comentar algunos aspectos del enfoque centrado, del aprendizaje activo y centrado en el estudiante. Algunos artículos, videos y actividades que le pedimos que realicen para el siguiente encuentro. El siguiente encuentro es de acá a 15 días. Y a medida que vayamos transitando el módulo y los módulos, se irán habilitando los materiales, las actividades y etcétera. Para que tengan una referencia clara, lo que estoy mostrando acá es el documento de presentación del curso. Aquellos que no lo curiosearon, lo pueden mirar, donde se desarrollan o se explican las competencias que se abordan en este curso, el temario y algunas cuestiones de modalidad de cursado y criterio de aprobación. Otro aspecto que me parece muy importante que hoy tengamos en claro y que, bueno, quienes vean la grabación posteriormente lo tengan en claro,
es el cronograma del curso. El cronograma del curso también lo tienen disponible en el aula virtual, lo estamos viendo acá, y para cada uno de los módulos tienen planteado la fecha de inicio, la fecha de fin y la fecha de los encuentros sincrónicos. Es muy importante para nosotros que ustedes participen de los encuentros sincrónicos. Los encuentros no están pensados para que yo esté hablando 2 horas, de hecho hoy no estoy con la garganta para hablar 2 horas, pero no están pensados para esto. De hecho van a ver que vamos a trabajar bastante. Entonces sería importante que se agenden estas fechas de encuentros sincrónicos para poder reservarse estas 2 horas por semana que perdón, 2 horas cada 2 semanas que les pedimos que participen de los encuentros sincrónicos. Además, en el cronograma hay una fila que se denomina trabajo final. Ustedes, para completar el curso, van a tener que hacer una serie de actividades correspondientes a cada uno de los módulos, van a tener que asistir a los encuentros síncronos, etcétera, es decir, cumplir los requisitos para aprobar este curso, pero además a lo largo del curso van a ir desarrollando una propuesta de innovación que deberían implementar en sus respectivas asignaturas, en una de sus respectivas asignaturas, de manera que ustedes puedan llevar a la práctica, llevar al aula los conceptos, las estrategias, las metodologías, etcétera, que vamos a compartir con ustedes y que vamos a conversar entre todos nosotros. Este trabajo final se va a desarrollar en el primer semestre del ciclo lectivo 2025 y lo entregarán al finalizar el primer cuatrimestre, cuando lo evaluaremos, y ahí se finalizará formalmente el curso. Hago esta aclaración porque si no parece que el curso termina a fin de año, y en realidad terminamos de cursar a fin de año, pero la actividad de aula, la que ustedes llevan al aula, la desarrollan y en la segunda mitad del año tenemos esa ida y vuelta. Julián, levantaste la mano. Puede ser que el proyecto no sea implementado en una de las asignaturas que nosotros damos, sino en una hipotética asignatura, porque yo, si bien soy profe de Física 2, mi idea era usar de otras materias también, pero particularmente mi experiencia virtual y por competencia está en Física 2, mi idea era usar esto como trampolín para empezar a pensar en una hipotética materia Física 1 que me han ofrecido, me han dicho de hacer algo similar a los trabajos que ya hice en Física 2, pero para esa materia Física 1. No, Mirá, quedaría en un trabajo, se podría hacer un Moodle, una planificación, se podrían hacer actividades, pero sí o sí, no sé si llegaría a poder implementarlo con estudiantes para esas fechas. mirá, habría que conversarlo. Y te explico Ajá. por qué. Porque la idea es que ustedes lleven. Voy a empezar contestando malamente. Estamos llenos de ideas y de planificaciones, etcétera, que han quedado en eso, que han quedado en un papel o en un documento y nunca bajaron al aula y nunca impactaron en los No. estudiantes y en nosotros mismos. Entonces, ahora retomo. Habría que conversarlo, porque si parte de tu implementación o de tu proyecto pudieras, aunque sea una parte, reflejarlo o ponerlo en práctica en alguna de las asignaturas que vos estás dictando, aplicar una metodología colaborativa, aplicar una estrategia de aprendizaje invertido, no sé, algo donde vos digas, mira, este es el proyecto, pero la implementación de esto lo voy a hacer en esta materia. Voy a ver Ajá. qué opinan los estudiantes, voy a tener ese feedback y en base a esto voy a seguir mejorando. Sí, yo Sí, muchas cosas ya las implemento. Mi idea era ver qué cosas podrían estar buenas para hacerlas en Física 1. Pero también podría ser alguna reflexión más poderosa sobre algunas de las cosas que yo ya hago en alguna materia. Pero se entiende la idea de que no quede en algo abstracto solamente y que sea una implementación y poder tener la retroalimentación básicamente que les pareció a los estudiantes, sobre todo. y lo otro es que
digamos, te contesto a vos, Julián, porque sé quién sos y sé cómo venís laburando. Esta idea de, está genial, yo me formo en competencias, me formo en esto, me formo en aquello, pero cuando tengo que ir al aula, yo agarro el pizarrón y no lo suelto. Yo Bien. en un Zoom no doy la palabra, pero ni que levántenme la mano, tírenme tiros, lo que sea. No, yo sigo hablando hasta el final y chau. Entonces, esta idea de perder el miedo a innovar, perder el miedo al riesgo que implica innovar. El riesgo básico que implica es, nos podemos equivocar, nos puede salir de la manera no prevista, etcétera. Entonces, de ahí la intención de que necesariamente algo pase por el aula y algo pase por sus estudiantes y ustedes tengan ese feedback. Dicho todo esto, como contexto general, vayamos viendo cómo evoluciona tu propuesta de manera de encontrar esa pata aplicable quizás en alguna de tus asignaturas o espacios académicos. ¿Te Gracias por la parece? respuesta. Sí, sí, por Vale, supuesto. genial. Entonces, importante, tengan en cuenta el cronograma para esta actividad, para este curso, ¿sí? Voy a dejar de compartir un momento. No, me equivoqué, tenía que seguir compartiendo. Eh, pero hasta ese momento, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo dije que íbamos a trabajar en este curso, que ustedes iban a trabajar, iban a interactuar, íbamos a compartir, íbamos a discutir ideas, etcétera. Entonces lo que les voy a proponer ahora es una primera actividad. Nos vamos a dividir en salas, en lo que se llaman grupos, sala de grupos pequeños de Zoom, y vamos a discutir, van a discutir ustedes, después compartiremos aquello que han discutido o que han reflexionado ustedes. Vamos a discutir sobre esta consigna. Parte de las actividades previas que ustedes tenían que hacer era leer dos documentos muy breves, creo que el más extenso era una carilla y media, de Mariana Maggio y Kaufman, donde plantean diversas miradas sobre lo que es la educación, las aulas, etc. Entonces, primera cuestión que me interesaría que ustedes discutan es qué tienen en común las miradas planteadas por Maggio y Kaufman en estos artículos. Y la segunda cuestión, la consigna B, digamos, y esto está adaptado de una consigna que plantea Melina Furman en el libro Enseñar Distinto, que esto es tal cual, en realidad no está tan adaptado, sino está tomado, debería estar entrecomillado, que es: escriban una lista de rasgos o características que desearían que tuvieran sus estudiantes, no las que creen que tendrán, las que sueñan para ellos. Usa esa palabra, Melina Furman usa esa palabra y yo la tomo, la que sueñan para ellos. Si tienen tiempo, no lo creo, ¿cuánto de lo que proponemos en nuestras aulas contribuye a generar o a construir esta lista de rasgos y características y cuánto lo limita? Pero vamos a lo seguro. Tomémonos 15 minutos para trabajar en salas de grupos más reducidos sobre estas dos cuestiones. ¿Qué tienen en común las miradas de Maggio y de Kaufman? Y compartan aquellos rasgos que ustedes desearían que tengan sus estudiantes, no los posibles, los soñados. ¿Queda clara la consigna? Sí, dale. Entonces, Sí, ahora, Ale González, no te vi, recién te veo. ¿Cómo andás, viejo? bien, muy bien. ¿Cómo andamos? Me, Muy me bien, alegro, me alegro bien, mucho, bien. gustazo verte, gustazo verte. Nos ven. Da. Disculpen la digresión, pero con un viejo conocido hace muchos años. Sí. Entonces, dicho esto, nos vamos a dividir en salas de grupos pequeños. Perdón, Vamos a una hacer, consulta. sí, cómo no. Según. La pregunta 2 ¿es referido a lo que nosotros pensamos o referido a lo que dice el texto que tenemos que leer, que No, tuvimos no, que haber no, leído? lo que ustedes Perfecto.
sueñan para sus estudiantes, lo que ustedes Perfecto, desean, perfecto. aquellos rasgos y características que ustedes dicen, a mí me encantaría que mis estudiantes tuvieran estas características. Entonces vamos a armar 4 salas, creo que el número va a dar, y se van a asignar automáticamente. Así que tienen 15 minutos. Menos cuarto pasaditas, cierro las salas, nos juntamos de vuelta y charlamos un minuto sobre estas cuestiones. Ahí abro la sala. Ahí pedí, creo que sí, y salgo de la computadora. ¿Listo? Gracias. Ok. Bueno, a ver, 2 palabras de qué fueron discutiendo y a qué reflexión llegaron con estas 2 consignas. La tercera, si les dio el tiempo, cosa difícil. No sé si algún grupo quiere empezar. Nos ha quedado medio corto el tiempo, pero básicamente es como convertirse o morir, hablando de nosotros como Claro. docentes universitarios. Especialmente lo que tenemos muchos años en esto y que muchas veces nos cuesta mucho salir de un esquema que nos ha dado resultado. El tema, como plantea uno de los artículos, es que cuando uno mira a futuro, ya no tenés la certeza que podías tener en la época que nosotros éramos estudiantes. Es decir, bueno, voy a estudiar ingeniería y cuando sale de acá voy a ir a trabajar, a hacer esto, aquello o esto otro. Bueno, hoy esa certeza no existe más. Entonces, nosotros no podemos seguir capacitando o intentando capacitar al estudiante como se lo hacía con nosotros. ¿Por qué? Porque el estudiante se va a encontrar con otra cosa. Entonces, incluso no sabemos ¿Te con puedo qué se va a preguntar con encontrar. qué cosa Es que ese se va a tema, encontrar el incluso no estudiante? sabemos con qué se No va a Ahí sabemos encontrar. está. cuál es la cosa. Gracias por Entonces, tu no respuesta. sabemos con qué se va a encontrar. Tenemos que dotarle de las herramientas que le permitan a él evaluar y insertarse en esa nueva realidad. Y si Está muy seguimos bien. trabajando del modo que hemos venido trabajando, digamos, históricamente nosotros, no le vamos a dar las más remotas posibilidades de éxito futuro. Está muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Marcelo. ¿Alguien más? Sí, Eh, nosotros, sí. perdón, Pablo, nosotros lo dale. que observamos es, en principio, lo que está es la multiplicidad de donde los alumnos obtienen el conocimiento, que el alumno puede obtener validación por su cuenta y la pregunta es si nos valida a nosotros, ¿por qué nos validaría a nosotros como fuente de conocimiento, dado que la cantidad de fuentes son enormes? Ujú. Y bueno, y lo que pensamos como útil es enseñarles a aprender en un futuro, porque las cosas son cambiantes. Entonces, no solo enseñarles en el momento actual, cada uno en su materia, sino ver cómo podemos que puedan en un futuro aprender solos, aprender con la información que obtienen. Eso sería un poquito. Y después, bueno, analizamos cada uno su experiencia, cómo cambió la forma de enseñar y aprender, ¿no? Con las experiencias que Perfecto. tuvo cada uno con sus buenos y sobre todo los malos docentes. Y acá aparece el aprendizaje autónomo o el aprender a aprender como una habilidad que debería estar presente en base a su criterio, ¿no, Pablo? Tal cual, Genial. porque no solo que el conocimiento va cambiando, sino que no sabemos, como dijeron antes también, qué va a haber en el futuro, entonces no van a poder convivir con nosotros en forma eterna. Entonces, en la medida que podamos, enseñarles a aprender solos. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Gracias, Pablo. No, por favor. Sí, por ahí nosotros vimos el tema de que por ahí el docente tendría que ser más interactiva la clase, no tan expositiva. Pero bueno, también notamos de que falta de parte de los alumnos lo que es la concentración por todo lo que tienen a su alcance, ¿no? Desde el celular, bueno, las redes sociales, todo desde el alcance del celular, los WhatsApp y todo eso, creo que interrumpe bastante la concentración. Después, nos gustaría también que el alumno sea más participativo, ¿no? Que por ahí, sobre todo en los tiempos actuales, no sé la experiencia de los otros docentes, pero a mí me pasa, una- doy
materias que son de gestión y me gustaría que interrumpa mucho más de lo que he dicho muchas veces hoy y parece un monólogo, ¿viste? Y eso que trato de hacer participar a los alumnos. Y después lo que nos cuesta, y esto que es, creo que es un tema histórico, es el seguimiento de las clases, ¿no? Que eso es como que a último momento se acuerdan de que tienen que dar un examen, un trabajo práctico, por ahí integra eh, varias módulos que vieron antes, y bueno, y eso. Bueno, el estudiante activo Sí, aparecería sí, como, sí. como común denominador. Y esto que nosotros Este, estamos haciendo ahora, muchas veces cuesta implementarlo. bueno, También uno de los puede temas que fallar quería también. resaltar, muchas veces cuando doy clases, los alumnos es como que a veces, no sé si se anticipan, pero buscan alternativas. Por ejemplo, me mandan videos de YouTube de cómo se explican algunas clases de otras universidades o cómo por ahí un video de la propagación de una onda electromagnética se las explican en Internet. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿cuánto más va a depender el alumno de una universidad si en Internet hay una gran cantidad de información en la cual Bueno, puede como autoguiarse? No sé es si, una, no sé si tiene la autonomía para autoguiarse y depende de la madurez, pero está casi todo en Internet hoy en día. Antes nosotros teníamos que ir a la biblioteca a buscar cosas que no estaban disponibles porque no había Internet. Y es ahora una está todo. excelente pregunta, Maximiliano. De acá a un ratito vamos a ver si arrimamos alguna respuesta a eso. Bueno, O gracias. respuesta, Eso, alguna reflexión. Alejandro, Dale. ¿querías comentar algo? no, sí, que eso que decía, no sé quién habló recién. Maximiliano Bucci. Sí, sí. Exacto. Es también lo que decía Mariana Maggio, ¿no? Eso también lo menciona Mariana Maggio del tema de consultar varias fuentes, pero, bueno, eso, lo dijo él y me parece que está bárbaro, yo coincido. Y después lo otro que decía, no me acuerdo quién, esto de estos que son estos trabajadores que se adaptan a cualquier situación, los futuros nuevos trabajadores, en algún lado leí que tienen un nombre, se llaman trabajadores simbólicos, habría que buscar, no lo voy a buscar después si sirve y aporta algo, que son estos que son capaces de interpretar los signos de los tiempos, digamos, y descubren nuevos procesos, se adaptan a nuevas situaciones, bueno, y que en el futuro lo que se buscan son trabajadores simbólicos, y no tanto los especializados. Los especialistas van a ser un poquito más, van a quedar más acotados a un determinado sector. Pero se llaman trabajadores simbólicos. Eso me acordé, me vino a la memoria eso, no sé por qué, pero me acordé de eso. Gracias. De hecho, hay discusiones donde se está replanteando si las ingenierías como especialidad tienen valor en la actualidad y se están pensando en carreras de ingeniería integradas, este, digo, como para contribuir Sí, al caos y como dijo sí. Marcelo, cambio o perece, algo así fue la frase de Marcelo. Bien, me gusta como primera frase. A moverse. Verónica, ¿querías comentar algo? No, No, habilitate. no, pero ya que estoy, aporto. Dale. No, ahí en una de las primeras, los primeros planteos que hicieron, creo yo que Mariana Mayo es una de las que usa el término a enseñar, o sea, aprender a aprender. Si uno como docente pudiera dar las herramientas para que aprendan solos o solas, quizás ahí es nuestra mayor intervención, ¿no? Ya que tienen todo disponible, tienen todo el acceso, lo pueden encontrar en cualquier lado, bueno, apuntemos por ese lado. El contenido lo dejamos de un lado y nos dedicamos a enseñarles a organizarse, enseñarles a trabajar en grupo, enseñarles a buscar la información, en mi caso yo, pero si no sé buscar. Se te entrecortó, Verónica, pero queda claro el planteo y acuerdo. Julián, creo que levantaste la mano o la Sí, que. bajaste. Ahí No, está. no, sí. No, estoy medio en el transporte, así que ojalá que se No, escuche. no, tranquilo, tranquilo. Que si bien aprender a aprender es una habilidad fundamental, muchas veces yo lo que creo que les falta, ya, me pasa en las básicas y en los estudiantes de primer año que me encuentro yo, es que les falta aprender la disciplina, de decir, mira, estoy encarando un proyecto que dura un año, que son todas estas materias, la carrera que dura 5 años,
y que eso no es tal vez, no, yo no encontré alguna forma de poder enseñar disciplina hasta ahora que sea efectiva para los estudiantes para que puedan mantener ese engagement, porque sí, después, como dijeron muchos, el contenido cambia, se puede aprender en plataformas, pero aprender disciplina y constancia me parece que es algo que no sé si se puede enseñar en una clase de ingeniería. Y por ahí creo que se dijo por ahí si lo consideran de valor los estudiantes. Creo que algún grupo mencionó algo como que por ahí ya no había tanto interés en este tipo de disciplinas tan de largo o proyectos tan de largo aliento. Más pensando, como decía Marcelo, que empezamos a cursar una ingeniería y después Dios sabe si qué sucederá con mi desarrollo profesional, incluso personal. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Y si no, tomo yo un segundito el micrófono, unos minutos. Yo creo que el ingeniero no sé si va a pasar a dejarse de lado. A mí me ha pasado en la vida profesional de haberme dedicado no solamente a la ingeniería eléctrica, sino a otras ingenierías, cuestión de aprender otras disciplinas. Pero bueno, Exacto, eso fue mi vida nomás, ¿no? Creo que los fundamentos que sí nos dio la carrera fueron muy sólidos y muy buena base que hemos tenido. sin duda, sin duda. Bueno, vamos a ver si podemos arrimar, yo no sé si una respuesta, pero por lo menos un empezar a pensar juntos cómo sería una manera de empezar a promover en los estudiantes aquello que decimos que queremos promover, ¿no? Y un poco lo que ustedes mencionaban, si bien la lista de aquello que sueñan para sus estudiantes fue acotada. Yo me acuerdo el año pasado no paraban de decir cosas que soñaban para sus estudiantes, ustedes fueron más mesurados, pero vamos a ver cómo podemos empezar a pensar sin éxito ¿Qué garantizado, haces, Marco? ¿Todo sino bien? simplemente empezar a pensar. Hola. Maximiliano, tenés habilitado el micrófono, ¿Qué me haces, parece. Master? Sí, ahí está. ¿Cómo andas? Che, Bien. bueno, Ahí está, se le apagó. creo que escribieron que no iban a poder estar, creo. Perdón, Maximiliano, ¿podés deshabilitar el micrófono? Bueno, yo acabo. Gracias. Entonces, vamos a empezar a pensar algunas estrategias sobre cómo empezar a promover estos cambios y fundamentalmente no esperar tanto que el estudiante cambie como nosotros ser agente de cambio. Un poco lo que decía Marcelo Abdala al principio, decir esto de tenemos que cambiar porque si no parece que algún tipo de riesgo estamos corriendo. Y de hecho Mariana Mayo dice, la clase es inútil, usa esa frase. Entonces, vamos a ver algunas reflexiones sobre lo que es el aprendizaje activo y centrado en el estudiante. Yo empiezo con esta frase, una vieja frase, conocida frase, pero me parece que es pertinente porque si nosotros no cambiamos o no intentamos cambiar la manera en que les enseñamos a los estudiantes, de alguna manera les estamos impidiendo desarrollar esas habilidades, competencias, conocimientos que los habilitarán para desempeñarse mañana no solamente en un laburo, en un trabajo, sino en la vida. Voy a pasar muy rápidamente esto. No cabe duda que estamos en este tipo de entornos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Si no, digamos, la pandemia, ¿qué fue? Si no fue esto, ¿qué fue? Un mundo hiperconectado, como decían ustedes, con acceso a la información por múltiples lugares y fuentes, educación no formal, sin reconocimiento oficial, pero que muchos consideran el espacio donde me puedo formar a mi medida o en base a mis intereses o en base a aquello que me parece más atractivo y más oportuno para lo que estoy necesitando en este momento. Distintas plataformas donde tenemos este tipo de acceso a propuestas formales y no formales. Por ejemplo, en edX Coursera tiene cierta formalidad porque hay universidades que me entregan
verificado, etcétera, pero otras como Twitch, como Instagram, como YouTube, no necesariamente entregan nada, simplemente accedo a esa información, a esa interacción, me formo y salgo. El dilema de las competencias de ingreso, esto de los estudiantes que pasan del secundario a la universidad, con todo lo que ya todos conocemos, y en la otra punta nos espera un dilema similar, que es un poco lo que estamos conversando. ¿Qué pasa cuando el estudiante sale de la universidad y pasa al mundo del trabajo, pasa a la vida y encontramos, o él mismo encuentra, el estudiante, él y ella encuentran que hay también una brecha, un gap entre lo que la universidad les provee y lo que se necesita. Entonces, distintos estudios abordan cuáles son los aspectos o las competencias que necesitan aprender nuestros estudiantes. Y esto es transversal a distintas carreras. Entonces ya no se habla tanto de contenidos, si bien los contenidos son inherentes a una disciplina específica, pero se habla de competencias. Entonces se mencionan el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación, la colaboración, la creatividad, como alguna de estas competencias transversales que nuestros estudiantes deberían desarrollar o deberíamos intentar promover en ellos y ellas. Y la pregunta entonces es cómo necesitan aprender nuestros estudiantes para que sea activo, este estudiante activo que mencionábamos, para que sea participativo y para que nuestra propuesta de enseñanza esté basada, esté fundamentada, esté orientada al estudiante y no esté orientada a nosotros, docentes. Entonces, una frase que me resulta interesante de Grant Wiggins es: el libro de texto no es el curso, es un recurso. Van a ver unos videos de Grant Wiggins donde explica por qué afirma esto y en qué contexto lo está afirmando. Y podríamos decir que hay tres lugares donde podemos entrarle al tema. Uno es el aprendizaje activo centrado en el estudiante, es decir, cómo hacemos que el estudiante sea el foco, sea el centro, sea el eje de nuestra actividad. El enfoque basado en competencias, de manera que podamos orientar nuestras asignaturas, nuestras carreras idealmente, al desarrollo de competencias y no tanto al desarrollo o al dictado de contenidos. Y lo que se denomina aprendizaje profundo o transferencia, es decir, bueno, ahora lo voy a explicar. Perdón, me fui para el otro lado. Disculpe. Ahí está. Entonces, ¿qué es el aprendizaje activo y centrado en el estudiante? Se suele decir que es enseñar lo que al estudiante le gusta, orientar todo a lo que le gusta al estudiante. No es eso, sino, como dicen ahí en el libro de donde tomo esta frase, consiste en identificar aquello que necesitan aprender los estudiantes y seleccionar las estrategias y actividades que les permita construir el conocimiento necesario. Es decir, en la misma definición está nuestro trabajo y el de ellos. Nuestro trabajo es el de identificar aquello que necesitan aprender, seleccionar estrategias, seleccionar actividades. Y el de ellos, construir el conocimiento necesario. Anotando en un cuaderno, tomando notas en una notebook, per se, no hay una construcción. Puede ser una de las estrategias, pero no hay una construcción. Entonces podríamos decir que esto es el aprendizaje central del estudiante. Y a la vez, este aprendizaje activo y centrado en el estudiante le debería permitir al estudiante, como dice David Perkins, actuar con el conocimiento de manera flexible. Esto es, promover el aprendizaje profundo y la comprensión, incrementar la responsabilidad del estudiante, incrementar su sentido de autonomía. Si yo como estudiante comprendo y puedo actuar de manera flexible con un conocimiento X, tengo más autonomía, tengo más seguridad en mí mismo, una mejor interdependencia entre profesor y estudiante
y de nuestra parte un abordaje más reflexivo al proceso de enseñanza. Y este enfoque nos lleva a cambiar muchos de los ejes sobre los cuales habitualmente armamos nuestras prácticas docentes. Es decir, tenemos que orientarnos a un aprendizaje activo, el estudiante tiene un rol activo, debe tener un rol activo y nosotros debemos promoverlo asumiendo un nuevo rol. Ese rol es el de promover ese aprendizaje activo. Pasar de ser un transmisor de información a otro tipo de roles, que lo van a ver en algún documento, pero básicamente el rol de guía, el rol de tutor, el rol de referente, el rol de mentor, y eventualmente el rol de transmisor de algún tipo de información que es necesaria. Por lo tanto, requiero nuevas competencias, que es lo que estamos intentando desarrollar en este curso o empezar a desarrollar. Y deberemos, a medida que empezamos a animarnos a algún cambio, probar diversas metodologías nuevas, metodologías novedosas que me permiten a mí cambiar lo que hago hoy de una manera y transformarlo en otra. Y cuando empiezo a trabajar en esta dinámica, me encuentro que regularmente estoy tratando de cambiar, mejorar, de hacer que el estudiante participe más, que comprenda mejor, que aplique mejor, que evalúe mejor, y yo intento promover esos escenarios de aprendizaje donde suceda. Y esos escenarios de aprendizaje son ágiles, no son rígidos, no son perdurables, no son durante 10 años hago la misma actividad, sino que voy adecuándola a la circunstancia. Muchas metodologías tenemos y algunas ya son conocidas, algunos tendrán formación en esto, aprendizaje basado en proyectos, en desafíos, aprendizaje invertido. De aprendizaje invertido vamos a estar haciendo un doble clic entre este encuentro y el otro. Aprendizaje basado en equipos, aprendizaje personalizado como servicio, etc. Pero vamos a detenernos en un punto. Un punto que tiene que ver con, dijimos antes, cuesta hacer que el estudiante se enganche, el estudiante no demuestre interés, etc. Vamos a ver si podemos, además del aprendizaje activo, si podemos, como quien dice, entrarle al estudiante por un lado que nos haga, que nos dé una posibilidad o una probabilidad mayor de éxito. Entonces la pregunta es, ¿y cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos nosotros? Extendemos la pregunta, ¿cómo aprenden nuestros estudiantes? Entonces, hace mucho tiempo, Felder y Silverman definen que los individuos difieren en cuanto a qué modo de instrucción o estudio es más efectivo para ellos. Y definen lo que denominan los estilos de aprendizaje. Estas son investigaciones que vienen hace rato y que se siguen desarrollando y completando y ampliando al día de hoy. Entonces definen 4 mecanismos, 4 áreas en base a los cuales yo aprendo. Un área de cómo proceso la información, y ahí puedo ser activo o reflexivo. Un área de cómo accedo a la información, y ahí puedo ser visual o verbal. Un área de cómo comprendo, puedo ser global o puedo ser secuencial. Y un área de cómo percibo lo que se me está transmitiendo. Y ahí puedo ser sensorio o intuitivo. Van a leer un documento entre este encuentro y el que viene que amplía, que explica con detalle estas categorías, estas dimensiones en las cuales Felder y Silverman organizan el aprendizaje o la manera en que aprendemos. Y a partir de ahí desarrollaron un test de estilos de aprendizaje. Ese test de estilo de aprendizaje lo tenían propuesto en una plataforma que fue dada de baja, y ahora diversos investigadores, grupos, etcétera, la retomaron, y aquí a pie de página
tienen la plataforma, el formulario, donde yo hice mi propio estilo de aprendizaje, mi propio test de estilo de aprendizaje, que es la imagen que están viendo en pantalla, donde para las 4 dimensiones yo tengo una preferencia moderada es el 70 y tantos % para el estilo de aprendizaje activo, moderada también para un estilo de aprendizaje intuitivo, 80 y tantos %, muy fuerte, más del 90% visual, y moderada, 80 y tantos % global. Ese es mi estilo de aprendizaje. Como una de las actividades que van a tener que hacer desde hoy hasta el próximo encuentro es realizar en esta plataforma su propio su propio test de estilo de aprendizaje. Ya vamos a detallar un poquitito más. ¿Y de qué nos serviría aplicar el test de estilo de aprendizajes en nuestras asignaturas, en nuestros cursos? Lo primero que nos podríamos plantear es si podemos incorporarlos en nuestra planificación y hacer que nuestros estudiantes realicen su test de estilo de aprendizaje y tenerlo en cuenta, por ejemplo, a la hora de formación de los equipos, si trabajamos con equipos de estudiantes, y trabajar u organizar equipos con diversos estilos de aprendizaje, de manera que cuando, por ejemplo, el auditivo está trabado con algo, quizás un visual destraba, porque detecta una imagen, acá en la imagen yo veo que tal cosa y destraba. Entonces ese complemento de estilos de aprendizaje nos permite que los equipos sean más exitosos, por decirlo de alguna manera. Y el otro aspecto que podemos empezar a trabajar y empezar a incorporar es pluralizar nuestras propuestas de actividades. No desarrollar una actividad, no desarrollar, por ejemplo, un parcial como único mecanismo de evaluación, sino empezar a trabajar con distintas maneras de trabajar en aula, fuera de aula, para promover lo que es el aprendizaje profundo. En la medida que pluralicemos, quise decir, nuestras propuestas, nuestras actividades, nuestros enfoques para ofrecer experiencias diversas a los estudiantes, vamos a tener más chance de que el estudiante incorpore ese conocimiento, ese aprendizaje que le queremos transmitir. Entonces acá están planteadas 5 tipos de actividades. Una es la instrucción directa, que es lo que está sucediendo ahora. Otra es la exploración vivencial, que sería una práctica que realice el estudiante en campo, en grupo, etc. Práctica individual, realizar ejercicios, realizar un trabajo práctico, una simulación, etc. Reflexionar sobre los aprendizajes, que el estudiante reflexione cómo resolvió un trabajo y cómo aprendió, no qué aprendió exclusivamente, sino cómo aprendió. Porque de esa manera va a darse cuenta cómo él logra aprender o ella logra aprender y va a seguir profundizando ese proceso de metacognición, finalmente de conocerse más a sí mismo. Y también lo que es evaluación y retroalimentación como actividades que podemos proponer para promover ese aprendizaje profundo que estamos buscando. Entonces dice Perkins que actuar con el conocimiento, que el aprendizaje profundo es actuar con el conocimiento de manera flexible. 2 cosas, 2 acciones o 2 palabras clave. Actuar. Eso significa que podemos hacer cosas con las cosas que nos enseñaron, con aquello que nos enseñaron. Podemos explicarlo, enseñarlo, dar ejemplos, resolver problemas, evaluar soluciones, diseñar, crear, etc. Y la otra la otra palabra clave es flexible. Y esto quiere decir que podemos actuar adaptando lo que aprendimos a otros contextos. No solamente aplicar lo aprendido en un contexto definido, sino poder llevarlo y trasladarlo a otros contextos y aplicarlo.
Pucha, otra vez me equivoqué, disculpen. Aquí estamos. Este aprendizaje profundo me va a permitir o le va a permitir o va a promover en el estudiante la capacidad de generar lo que se denomina transferencia, que tiene que ver con ese aplicar los conocimientos, aplicar lo aprendido en distintos contextos. Entonces, esa transferencia la podremos llevar a distintas actividades como sea explicar, dar ejemplos, aplicar un conocimiento para resolver problemas o crear algo nuevo, relacionar con conceptos previos o imaginar conceptos posteriores pensando, a ver, en base a lo que conoces, ¿cómo abordarías esta cuestión? Enseñar a otros, etc. Todas estas son acciones, propuestas que permiten promover ese aprendizaje activo y a la vez un aprendizaje profundo, que tenga estas dos cualidades, la capacidad de actuar y la capacidad de actuar de manera flexible y transfiriendo a otros contextos. Estas las voy a pasar. Entonces, para promover el aprendizaje activo, para promover el aprendizaje profundo, existen lo que se llaman las metodologías activas. No hay problema que durante un momento de la clase, como ahora, yo esté como lorito hablando y ustedes estén, espero, escuchando. Quizás están confiados que como se grabó, después podrán verlo en algún momento que les sea más propicio, pero deberíamos intentar que a lo largo de nuestras clases, de nuestras asignaturas, de nuestros cursos, utilicemos metodologías que permitan que el estudiante asuma distintos roles y nosotros también asumamos distintos roles. A la izquierda de la pantalla tienen lo que sería un aula armada centrada en el docente, nuestra configuración típica. A la derecha de la pantalla tenemos un aula configurada o un espacio de aprendizaje configurado con el estudiante como centro de ese espacio. De manera que podemos trabajar con distintas configuraciones, con distintas relaciones, con distintos momentos en una misma aula, en una misma clase, sea virtual o sea presencial. Estas metodologías activas propician reflexión sobre lo que se hace, cómo se lo hace, qué resultados logra, y nos permite a nosotros planificar experiencias de aprendizaje que promuevan decididamente la participación de nuestros estudiantes, que es un poco lo que nos proponíamos o lo que surgía al principio de este compartir lo que discutieron ustedes, cuando decíamos, bueno, ¿cómo hacemos? O no lo planteaban como pregunta, pero yo lo planteo como pregunta, ¿cómo hacemos para que el estudiante tenga interés, participe y bueno, quizás por este lado pueda ser una de las puntas donde entrarle? Y nuestro rol pasaría de ser un comunicador o un transmisor de información. Nosotros le decimos conocimiento, o sea, nosotros podemos tener el conocimiento, pero lo que transmitimos es información que el estudiante debería encargarse en transformar en conocimiento. Por lo tanto, nuestro rol pasará a ser, bajo este esquema de funcionamiento, el de facilitador, guía, motivador, ayudar en el proceso de aprendizaje, y no tanto ser el centro de la cuestión que habla, y después veremos qué es lo que el estudiante logró recapitular. En esta diapositiva tenemos deben conocer ustedes la taxonomía de Bloom, para cada uno de los niveles de la taxonomía de Bloom, algunas metodologías, algunas activas y otras no, que nos permiten desarrollar o promover en nuestros estudiantes, por ejemplo, el conocer y recordar determinados aspectos, el comprender, el aplicar, el analizar, el evaluar, el crear,
Bueno, en vertical hay algunas de las distintas metodologías activas que podemos utilizar, que van desde la lección magistral, que es la clase tradicional, la que Mariana Maggio dice que está perimida, al aprendizaje cooperativo, o sea, el aprendizaje entre pares, al aprendizaje basado en problemas, al aprendizaje basado en proyectos, al método de caso, distintas metodologías que podemos incorporar como grandes metodologías para promover estos aspectos o estas configuraciones, llamémosle, en nuestros escenarios de aprendizaje, orientándolos al estudiante, orientando a que el estudiante sea un participante activo de su propio proceso de formación, de educación, y también algunas metodologías colaborativas que nos permiten o que podríamos utilizar en distintos momentos, yo los llamo grandes o pequeños momentos, para promover esa participación, esa actividad, ese aprendizaje profundo, esa reflexión, ese pensar. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Para qué me sirve? ¿En qué otro contexto me puede ser de utilidad? ¿Cómo lo aprendí? ¿Cómo sigo aprendiendo? Entonces, distintas estrategias, por ejemplo, colaborativas en este caso. Por ejemplo, pensar, discutir y compartir. Actividad que se realiza en parejas, donde se plantea una pregunta, cada uno piensa la respuesta a esa pregunta durante, por ejemplo, 1 minuto, se discute durante 1 o 2 minutos en pareja y luego se comparte lo discutido. De esta manera, en una actividad que puede llevar ¿cuánto? 5 minutos de trabajo en parejas y otros 5 o 10 minutos para poder compartir, sintetizar, organizar un poco lo que se reflexionó dentro de cada una de las parejas, me permite a mí generar una breve actividad que pone en movimiento al estudiante, que lo pone en el centro y que lo pone en actividad. Pensá, comunicá, reflexioná, sintetizá. Otras metodologías, debates, tomar apuntes en pareja. En pareja tomar apuntes de lo que se está explicando en un pizarrón, en una clase, etc. Paper de 1 minuto. Hoy vamos a usar, si nos da el tiempo, vamos a usar esta metodología. Una hoja de papel donde donde cada estudiante anote qué aprendí, qué dudas tengo, para qué me sirve lo que aprendí. Muy breve. Puede ser una hoja de papel que nos la pasen para ver realmente qué aprendizajes hubo, qué dudas hay para poder retomarlas. Puede ser, como va a ser hoy, si llegamos a tiempo, un formulario donde el estudiante complete, responda a las preguntas y yo tengo ese feedback y el estudiante tiene ese momento de metacognición. Cuestionarios en grupo, escritura colaborativa, esto es más tradicional, es más común trabajar sobre documentos colaborativos, etc. Solución de problemas y pruebas, evaluaciones, exámenes en equipo. Fíjense la cantidad de metodologías que hay. Más metodologías colaborativas. Repaso colaborativo para el examen. Examen colaborativo. Tomar un parcial en grupo. Responder preguntas de examen. Esto es más conocido. Solución de problemas matemáticos o de física, como Julián, o de lo que fuere, pero con preguntas guía, que me permite a mí, estudiante, abordar el problema y encontrar una solución. Redacción de informes, redacción de preguntas de examen. ¿Cuáles serían preguntas útiles, válidas para un examen de estos temas que estamos trabajando en la materia X? Una Hay consulta. muchas, ¿Se puede consultar? pero claro, Sí. Esto, sabés que me hace un poco revolver mis clases y, digamos, el alumno no viene preparado para esto, ¿eh? Yo creo que, a menos que me confunda, el alumno garantizo que viene no. preparado. El alumno viene Estoy de preparado acuerdo. para
ok, denme la clase, te hago consultas, me llevo el PowerPoint que nosotros damos, me llevo las actividades y nos vemos la que viene. Y Sí, estudio y cuando tengo tiempo y doy el examen. Pero exacto. ponerse a trabajar en clase es como reeducar la educación, porque hay que reeducarlo para esto, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mirá, te voy a contar una anécdota personal. Y con esto ya, en general termino con esta diapositiva porque me parece una frase que nos pone una cuota de aliento en esto que tenemos por delante. Ahora, dicho esto, y tomando tu comentario que el estudiante no viene preparado, con Uriel dictamos, Alejandro, adelante, ningún problema, queda grabado y ya lo podrás recuperar cuando tengas posibilidad. Bueno, Eh, gracias. Igual escucho lo último que decís ahora. Me perfecto, quedo- perfecto. Con Uriel dictamos Uriel Kuckerman, perdón, dictamos una asignatura en Ingeniería de Sistemas en Buenos Aires. La asignatura es Comunicaciones y Redes. La dictamos desde el 2010. En el 2011 nos miramos las caras y dijimos, no damos más de que los chicos no nos lleven el apunte, no podamos generar ese ida y vuelta, y veíamos que no aprendían, hoy lo llamaría, no desarrollaban aprendizajes profundos. Y empezamos a orientar la materia al desarrollo de competencias. Eso que hicimos, que empezamos en el 2011, sigue hoy. Y todos los años hacemos tres encuestas en realidad. Uno al comienzo del año, uno a la mitad de año, sí, bien dije, a mitad de año, y otro a fin de año. Y a fin de año les preguntamos, y les garantizo que tienen que trabajar mucho más que venir a clase, tomar nota y 2 parciales. Hacen trabajo en equipo, desarrollan proyectos de investigación, hacen trabajos prácticos, hay evaluaciones cortas, hay clases expositivas sin duda, hay clases de expertos como Julián que nos viene a dar una clase todos los años sobre blockchain y criptomoneda. Hay mucha actividad, pero todos los años en la encuesta final preguntamos, si volvieras a cursar la materia, ¿qué preferirías? ¿Cursarla en la metodología tradicional, es decir, clase, parcial, final, hasta luego, o con la metodología utilizada? El año que menos estudiantes dijeron a fin de año, al final del recorrido, que preferirían cursar con la metodología que nosotros fuimos desarrollando a lo largo del tiempo, es decir, activa, participativa, más trabajo, el año que menos estudiantes eligieron la modalidad que aplicamos fue un 85% de los estudiantes. Es decir, mayoritariamente cuando a nuestros estudiantes, les proponemos algo distinto, que a principio de año nos miran como diciendo, estos dos tipos están muy confundidos. Esto no es el contrato académico. Nosotros venimos a escuchar y a rendir un parcial cuando nos digan. Nos miran raro. Mayoritariamente a fin de año, los estudiantes eligen la metodología que utilizamos. Con esto quiero decir, sí, te doy la razón, efectivamente los estudiantes no vienen dispuestos a esto, pero cuando los estudiantes se encuentran con una propuesta de este tipo, acá me pregunta Julián, espera que no tengo abierto el chat. Sí, si participan todos en las encuestas o si filtrás los abandonos. A ver, no hay filtro en las encuestas, contestan todos. Todos los estudiantes que terminan la asignatura contestan. Hay una cosa que es clara, aquel estudiante que no se siente interesado o que siente que no le dan los tiempos para una actividad como la que proponemos en la asignatura, entonces en general deja la asignatura, pero lo hace muy rápido a principio de año y en general no son más de 2 estudiantes sobre un
sobre un conjunto de 40, 45 estudiantes. Es decir, no es mayoritaria la gente que se pierde en el camino, pero sí está claro que aquel que dice, pará, yo vengo a rendir 2 parciales y punto, y un final a fin de año, esa gente se baja del camino. Pero quería rescatar el tema de hacer esta propuesta a lo largo del tiempo, desde 2011 a 2024 inclusive, con resultados muy interesantes en términos de valoración de los estudiantes, frente a un rol mucho más activo que el que tuvieron que tener o el que tienen en otras asignaturas. Entonces, con esto quizás lo que les quiero dar es una cuota de esperanza y de confianza de que nadie esté exento de un error. Si algo van a escuchar a lo largo de este curso es no tengamos miedo a equivocarnos. Nos puede salir mal algo, nos puede salir muy mal algo. De hecho, un año, a mitad de año, tuvimos que parar con la mirada innovadora, etcétera. Esto fue hace varios años, pero tuvimos que volver al método tradicional porque nos dábamos cuenta que los estudiantes no estaban aprendiendo de la manera esperada. Bueno, rebobinamos y fuimos de vuelta, hasta que nivelaron y ahí seguimos adelante. Alejandro. Sí, no, lo único que diría, yo coincido en lo que decís todo. Necesitas a los dos docentes consustanciados con esto. No cabe Uno duda. solo no lo puede llevar adelante, necesitas a los dos. Ese es el único problema. La vez que yo alguna vez algo parecido hice y fue bien, pero si no tenés un quien te acompañe, estás complicadísimo. Es eso. También depende el rol que uno desempeña en la cátedra. Eso a veces nos limita o nos facilita, de acuerdo al caso. Creo que también es muy importante manejarse en el terreno de lo posible. Algunos, y esto tiene mucho que ver con las propuestas de innovación que vayan a proponer, valga la redundancia, que a veces alguno quiere crear una nueva ingeniería X y entonces con un diseño curricular y está fantástico en los papeles, pero después nunca llega a ningún lado. Entonces quizás empezar por lo pequeño, quizás no, seguramente empezar por lo pequeño, empezar por cambio cómo dicto una unidad. Yo sé que esta unidad siempre me trae problemas, porque no la entienden por X, por lo que fuere. Bien, le voy a poner el foco a esta unidad. A ver, voy a innovar, voy a probar, voy a jugármela, voy a asumir un riesgo. Y involucrar a los estudiantes en ese experimento. Eso para mí también es clave. Compartir con los estudiantes que están probando algo nuevo, que están intentando que lo que ustedes proponen como estrategia y como finalmente como resultado de los aprendizajes sea algo más valioso que recordarse un conjunto de PowerPoints y una serie de cuestionarios o de preguntas más o menos sesudas en un examen, en un parcial. Y los estudiantes, por lo menos en mi experiencia, tomando lo que dice Alejandro, los dos docentes en este caso, estamos alineados con esta estrategia. Los estudiantes acompañan y acompañan de muy buen grado, asumen un rol realmente activo, se preocupan y les interesa aprender y aprender bien. Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. ¿Alguna pregunta? Porque hablé como loro. Me interrumpieron, gracias a Dios, pero ¿alguna pregunta? No, la verdad que no. En mi parte, digamos, creo que fue bastante bueno el curso hasta ahora. Me Recién dejó, empieza, tengo tiempo. me Teneme dejó mucho- confianza que voy a fracasar seguramente de No, acá a me dejó- 5 minutos. este me va a dejó- ser el mejor curso, Juan, vas a ver. Sin duda. Ya, Hasta acá fue mi mejor versión. De acá en más es cuesta abajo, te garantizo. me dejó no muchos va a ser así. interrogantes sobre cosas que yo ya venía pensando y que no sabía cómo tratar, ¿no? Porque sé, digamos,
El tema es que los alumnos están todo el día pendientes del celular y de cosas que le divierten más que ir a sentarse 4 horas en una universidad me llama la atención. Entonces, ¿cómo resolver eso que el alumno viene preparado o con unas bases distintas de acceso y de flexibilidad para hacer algunas cosas y nosotros los enfrascamos en algo que tiene un formato bastante antiguo? Y entonces, bueno, ¿qué rol ahora empieza a jugar la universidad para adaptarse a ese nuevo, entre comillas, cliente que viene? ¿Y qué Me rol pareció jugamos muy nosotros? bueno, me está empezando a abrir un poco la cabeza porque yo tenía ganas de cambiar, pero no sabía cómo ni para Me dónde alegro. ir. Me Así, alegro. bueno, Tengamos en cuenta que es un recorrido esto, ¿eh? Hoy no estoy dando ninguna teoría completa. Estamos empezando a recorrer lo que planteábamos. Julián, o lo que proponíamos, perdón. Julián. Tengo una pregunta con respecto a algo que vos mencionaste, que era cuando hablabas de las plataformas tipo edX, Coursera, si tenías alguna idea de lo que sería la autoverificación de conocimientos. Yo hace poco empecé a estudiar ciencia de la computación y ingeniería, pero lo estoy haciendo de manera autodidacta y estoy en un GitHub publicando mi recorrido, ¿no? Como un ejemplo de autoverificación, no sé, pero yo ya tengo una credencial, por decirlo de alguna manera. No sé si tenías alguna opinión de ese tipo de, de nuevos formatos que tal vez podrían aparecer. Respecto a las credenciales en sí misma, tengo una opinión que es una valoración positiva, no cualquier credencial, pero como estrategia de evaluación de aprendizajes específicos. De hecho, desde el Centro de Innovación las estamos desarrollando y utilizando y expandiendo a la universidad, a la facultad, perdón. O sea que respecto a las credenciales tengo una valoración muy positiva. Respecto a la calidad de los aprendizajes que promueven los cursos estilo como los que se ofrecen en Coursera, edX, etcétera, creo que son cursos que de acuerdo al curso nos pueden informar sobre una determinada cuestión, nos pueden dar cierta visión sobre un tema. Por ejemplo, no son cursos orientados a un aprendizaje profundo, son cursos que en sí mismos proveen información. Obviamente, la autoverificación con la cual yo obtengo un certificado de una universidad, de una organización, de una empresa, etcétera, es más que nada por un proceso de lo que vi yo, mayoritariamente memorístico. No necesariamente o pocas veces vi un proceso que la autoevaluación o que la evaluación sea un proceso reflexivo, que yo demuestre que realmente comprendí, puedo aplicar, puedo evaluar, puedo analizar, etc. ¿Me preguntás por hacer proyectos? ¿A qué proyectos te referís, Julián? Me imagino que no podés hablar, pero no te entiendo la En, pregunta. no, en este caso es, por ejemplo, todas las asignaturas que yo estoy haciendo por ahora es introducción a la ciencia de la computación y entonces desde los proyectos que hice o los problem sets que hice para el curso y decidir, no sé, cuando terminás el curso decís, bueno, me dedico a hacer 2, 3 mini MP, Minimal Viable Products como para demostrar los conocimientos que fuiste adquiriendo a lo largo de ese curso. Y Sí, después sí. tenerlo público eso, como diciendo, che, mira, aprendí esto de las lecciones, hice algunos problemas y con lo que aprendí pude hacer estas cosas, por ejemplo. Que eso sea una autoverificación. Sí, bueno, ahí irías más allá que una autoverificación, porque hasta podrías decir que eso que vos haces público tenga la valoración de profesionales, de colegas, de tus estudiantes, de investigadores, etcétera. Por lo tanto, estás dando un paso más que simplemente una autoverificación. Esto se juntaría con el tema de educación abierta, que es un tema muy amplio sobre el cual yo investigo y que quizás en algún momento podemos dedicarle unos minutos, pero nos excede en este momento por el horario. No quiero pasarme de las 6 de la tarde, que es el horario comprometido. Bien, en principio, o ya para ir empezando a diseñar las urras de este primer encuentro, ya están disponibles todos los materiales que ustedes tienen que
que consultar. De hecho, vamos a compartir otra vez. Así los vemos en vivo y en directo. Tienen disponibles los materiales perdón, acá, ¿no? Fundamentos pedagógicos. Tienen disponible la presentación que utilicé hoy como apoyo a lo que quería compartir con ustedes. Los artículos de estilos de aprendizaje, aprendizaje centrado en el estudiante y metodologías activas que les compartimos para ampliar aquello que puntualizamos un poco o que puntualicé un poco durante la presentación. 3 videos que son videos breves de Grant Wiggins, él usa un juego de palabras que es teaching, teaching and understanding, understanding. Enseñando, enseñando y entendiendo, entendiendo. Cuando vean los videos que están en inglés pero tienen subtítulos en español, van a darse cuenta el juego de palabras que hacen. Y para la próxima clase, para el próximo encuentro, sigan el cronograma, es de acá 2 martes, o sea, el martes 3 de septiembre, a la misma hora, a las 16 horas, además de ver la presentación, leer los artículos y ver los videos. Perdón, hay un video de aprendizaje invertido que realizó Uriel y sobre el cual vamos a trabajar en el próximo encuentro. Además de esto, van a tener que realizar su propio test de estilo de aprendizaje. Van a ingresar aquí y van a encontrar las indicaciones. El link de acceso para realizar el test. Ustedes van a obtener un resultado como el que mostré yo en la presentación. Bien, ese resultado lo van a colocar o lo van a graficar o lo van a expresar en este formulario. El formulario está organizado en las 4 dimensiones en las cuales Felder y Silverman organizan o analizan los estilos de aprendizaje. Entonces, para la primera dimensión, activo o reflexivo, ustedes van a obtener un porcentaje para cada una de estas dimensiones. Activo, por ejemplo, activo 78%. Bien, eligen 80%. De cada escala elijan aquella o aquel valor de la escala que más se aproxima al resultado que ustedes obtuvieron. Bueno, acá tendría que completar, pero van a tener 4 pantallas para cada una de las dimensiones y tienen que completarlo en este formulario. También la clase que viene vamos a recuperar un poco esto de los estilos de aprendizaje. Y lo otro, tienen que empezar a trabajar, a desarrollar la actividad grupal número 1. Hoy fuimos muy pocos los que participamos, hubo bastante deserción, así que entre hoy y mañana yo lo que voy a hacer es formar los equipos que van a trabajar en mi módulo y en el de Sergio, de manera que puedan empezar a hacer la actividad grupal número 1. La actividad grupal es una actividad de formación de equipos. Aquí tienen las consignas. Lo que van a hacer es formar el equipo, conocerse y compartir los resultados de aquello que ustedes discutieron en base a algunas consignas que les damos. Esta actividad tendrían que entregarla antes del próximo encuentro. La pueden entregar el mismo día, el mismo 3 de septiembre. Por eso digo, entre hoy y mañana voy a formar los equipos, les voy a informar cómo quedaron formados los equipos, de manera que podamos organizar los equipos en el aula virtual y los equipos en una carpeta de Google Drive que les vamos a compartir también, que les voy a compartir también, en la cual les pedimos que realicen las actividades compartidas.
de manera que todo el grupo de docentes y cada equipo tenga como un espacio, un repositorio donde van guardando las actividades. Y una vez que tengan realizada la actividad número 1, la entregan en este espacio que estoy marcando. Esto es simplemente como una guía para poder realizar la actividad número 1. Cuando formen los equipos, junto con la indicación de cómo quedan formados los equipos, les voy a recordar algunos tips para realizar esta primera actividad. Que, insisto, tienen que hacer desde hoy, o desde que se formen los equipos, a la fecha del próximo encuentro, que es el martes 3 de septiembre. 3 de septiembre. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que valga la pena volver a mencionar, volver a aclarar? Todo lo suficientemente claro, le pones Me a alegro trabajar. mucho. Me alegro mucho. Es una respuesta elegantísima. Te hago una consulta, Juan. Sí, Pablo. Todas las clases tienen para entrar al Zoom el mismo ID y la misma contraseña. Lo voy a ir confirmando, pero sí. Pero sí. No funciona bien el enlace de Zoom que está en el aula virtual. Yo tuve que entrar usando código y identificación. Cuando vos le das un clic al enlace que está en el aula virtual, te devuelve error. Sí, Bueno, sí, yo también. Yo tuve que saber. Sí, voy a por eso chequearlo porque pregunto. me parece que quedó el del año pasado. No, pero con ID y Este, contraseña entré. Perfecto. Con idea y ¿Anduvo? contraseña se puede Sí, Bueno, ya ingresar. alguien lo consultó en un foro y Uriel creo que mandó el enlace correcto. ok. Igualmente, antes del próximo encuentro voy a mandar el enlace como para que ustedes tengan la info disponible. Ahora, antes de desconectarnos, lo que les compartí recién por chat es el acceso a un formulario. Ese formulario tiene tres preguntas sobre las cuales les pido que escriban algo. Es como un pequeño ejercicio de metacognición. Las preguntas son: ¿qué aprendí en el encuentro de hoy? Ideas, conceptos, recursos. ¿Qué dudas me han quedado? Si tienen, plantear un par de dudas. ¿Qué podría aplicar en mis cursos de lo aprendido hoy? Y si utilizan alguna metodología activa o colaborativa en sus clases. Tómense unos pocos minutos para completar el formulario antes de irse, antes de desconectarnos. Preguntaron si la grabación de la sesión va a estar disponible. Sí, la voy a pulir y la voy a dejar disponible en el campus virtual. Quédense tranquilos que les vamos a ir avisando todas las novedades del curso, todos los avances, toda la información la van a ir recibiendo siempre por el aula virtual. Así que tómense unos minutitos para completar el formulario y después ya, cumpliendo el horario, nos desconectamos. El tema competencias y resultados de aprendizaje los vamos a ir trabajando el próximo encuentro. Ay, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo justo estaba haciendo esa pregunta en las dudas que me quedaron respecto de la definición de competencia y cómo articularlas, etcétera. Así que ya Los está vamos a ir respondida. trabajando. Los vamos a ir trabajando entre este módulo y el que sigue de Sergio, que lo lleva a la parte de planificación. Perfecto. Y la otra duda que tenía es, por ejemplo, en este caso del paper de minuto, que lo veo relacionado con esa reflexión meta de cómo aprendí, etcétera. ¿Son siempre esas mismas preguntas o es otro tipo de estructura? No, podés hacer el paper de un minuto que vos quieras. Este es el paper que yo diseñé. Ah, ok. Entonces la idea del paper de minuto es hacer 3 preguntas que reflexionen sobre lo que ocurrió. Es un pequeño momento de reflexión sobre lo que me pasó a mí en este encuentro. ¿Qué aprendí? ¿Qué dudas tengo?
qué puedo aplicar, etcétera. Lo que sea pertinente preguntar en cada momento. Ah, excelente. Gracias. Bueno, entonces, recapitulo. Hacemos las actividades que tenemos disponibles en el campus virtual. Entre mañana, yo calculo que mañana ya les estoy pasando la formación de los grupos. Entonces, ya con eso pueden empezar a realizar la actividad número 1, la actividad grupal número 1, y por otro lado, realizar el test de estilo de aprendizajes, que va a tener que ser, el resultado de cada test de estilo de aprendizaje va a estar incorporado en la actividad grupal 1, pero son las 3 cosas que tenemos que hacer. Recursos, test de estilo de aprendizaje que es individual, lo hago, cada uno lo hace, y cuando les informe los equipos de trabajo, la actividad grupal, usando las consignas que están disponibles en el aula virtual y la carpeta de Google que les voy a compartir a cada uno de los equipos para volcar ahí el archivo de la actividad grupal. Creo que con esto hice un resumen de lo que tenemos por delante. Y nos encontraríamos de acá 2 martes, el 3 de septiembre. Nosotros vamos a ir comunicándonos por el campus virtual, pero cualquier duda, consulta, inquietud, etcétera, fundamentalmente respecto a las actividades que tienen que hacer y cuando empiecen la actividad grupal, me pueden escribir por el aula virtual también. ¿Sí? Así que si no hay preguntas, damos las urras y nos vemos de acá 2 martes y seguimos en comunicación por el aula virtual. Que sigan muy bien.